Días a todos, buenos días a todos. Es un placer para nosotros, con mi esposa, poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, esta palabra que nos ha cambiado, nos ha transformado, pero también palabra que habla de Dios, del Señor. Queremos conocerlo a Él, necesitamos estudiar su palabra. Así es. Y Vamos. solo cuando meditamos en ella nos podemos dar cuenta de lo que Él nos quiere decir. A veces solo queremos hablar nosotros y oramos, pero no le dejamos hablar. Y Dios nos habla a través de su palabra. Así que damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, este nuevo día. Hoy es domingo y en un día normal estaríamos en el templo, estaríamos en los edificios, cantando con los niños, con los jóvenes, todos unidos, dando las manos, besándonos y todo ese tipo de cosas. Pero en vista de que no podemos hacer eso, no significa que no podemos acercarnos a su palabra y no podemos nosotros dignificar su nombre. Así que a través de este medio vamos a hacerlo. Esta mañana vamos a compartirles el tema el arrepentimiento y el reino de los cielos. El domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca del arrepentimiento y lo hicimos en base a el libro de Jonás y estuvimos hablando de la gracia del Señor. Decíamos el domingo pasado, si yo me arrepiento de mi pecado, la gracia del Señor me alcanza. Dios en su gracia y en su misericordia está para perdonar nuestros pecados sin importar cuál haya sido ese pecado, pero siempre y cuando debe haber arrepentimiento en nuestros corazones. Y hoy vamos a hablar siempre del arrepentimiento, pero vamos a hablar acerca del reino de los cielos. Así que tenemos un texto que es Mateo, capítulo número 3, que es el texto cuando Juan el Bautista salía a predicar en el desierto de Judea. Dice entonces la palabra de Mateo, capítulo número 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, enderezad sus sendas. Y empieza entonces a hablar acerca de este hombre importante que era Juan el Bautista. ¿Por qué nos tomamos el tiempo de hablar acerca del arrepentimiento? Bueno, porque uno de nuestros deseos y el deseo de Dios es que todas las personas le conozcan. Y sin el arrepentimiento es imposible que una persona pueda conocer del Señor. Así es necesario. Y arrepentirse es uno de los pasos que cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas, es lo primero que empezamos a hacer, ¿verdad? Nos arrepentimos porque reconocemos que hemos pecado y es necesario para nuestra salud espiritual. Sí. Entonces el arrepentimiento es fundamental para el nuevo nacimiento. El arrepentimiento es fundamental para que yo sea contado como hijo de Dios. El arrepentimiento es esencial para que su reino o para que yo pertenezca a su reino. Si no hay arrepentimiento en mí, eso significa que no soy hijo de Dios. Si no hay arrepentimiento en mí, eso significa que no soy parte del reino de Dios. Si no hay arrepentimiento en mí, eso significa que no soy parte de la iglesia. Entonces, todo parte con el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo esencial que debe ser humano para que este humano, para que usted o para que yo podamos venir al Señor. Y entonces el arrepentimiento y el reino de los cielos son dos cosas íntimas, o sea, están muy relacionados. Si yo quiero formar parte del reino de Dios y que el reino de Dios venga a mí, entonces yo necesito arrepentirme. Ahora, en los primeros versículos de este capítulo número 3 vamos a hablar acerca de esto del arrepentimiento. En el versículo número 1 encontramos el portavoz de ese mensaje, del mensaje del arrepentimiento y del mensaje del reino de los cielos. Y ese portavoz, dice la Biblia, que era Juan el Bautista.
Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista, según los escritos, era primo de Jesús, es decir, que era familia de Jesús, ¿verdad? Pero además de esto, la Biblia dice que Juan el Bautista tenía su propia vestimenta y tenía su estilo en la alimentación. Dice en el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía alrededor de sus lomos. Cuando nosotros miramos la vestimenta de Juan el Bautista, que era el portavoz de este mensaje de salvación, no lo miramos a él como un hombre en su vestida de lujo, ¿verdad? Ostentoso es la palabra, exactamente. Dice que él estaba vestido de piel de camello y tenía en su cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora, ¿qué significa eso? Dios dio un mensaje tan importante a un hombre que se llamaba Juan el Bautista, y ya estaba predicho en el Antiguo Testamento que él iba a enderezar el camino del Señor, iba a preparar el camino del Señor. Lo vemos también en el mensaje. Pero Dios confió algo tan importante, que era el mensaje de salvación, a un hombre sencillo. No un hombre letrado, no un hombre con grandes títulos, no un hombre que aparentaba ostentosidad, sino un hombre sencillo. Y eso es porque Dios no es la vestimenta mía, sino el corazón mío. Dios va a utilizar lo que Él mismo ha formado dentro de nosotros. No digo que sea pecado llevar en nuestros cuerpos ropa costosa, pero al final no es eso lo que el Señor va a utilizar. O ropa decorosa. O ropa decorosa, exactamente. Lo que el Señor va a utilizar la persona que Él ha creado, la persona que Él ha transformado para que lleve ese mensaje de salvación. Entonces, miramos el portavoz de ese mensaje, que es Juan el Bautista. Hoy, el portavoz de ese mensaje somos nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dios ha dejado a la iglesia para que la iglesia se encargue de predicar ese reino de los cielos. Hoy ha dejado Dios a la iglesia para que se encargue de predicar acerca del arrepentimiento, como lo estamos haciendo esta mañana. Y predicamos con nuestra voz, sí, predicamos con lo que enseñamos, pero predicamos también con nuestra forma de conducirnos. Y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo están viéndome los demás a mí? Yo realmente estoy preparando el camino para que las personas conozcan del Señor. Estoy siendo utilizada como fue utilizado Juan el Bautista en ese entonces, de que era la voz, pero también tenía sus características que lo definían y que mostraba quién era Él. ¿Qué muestra usted o qué muestro yo acerca del Señor? Estoy siendo de veras ese ejemplo que quiera venir al Señor. Eso es algo bien importante. Usen eso. No somos perfectos, perdón. Perfectos, pero de que el Señor está transformándonos para llegar a la perfección. Y en ese proceso nosotros debemos demostrar al Señor. Sí, y es interesante que el portavoz de ese mensaje siempre será un humano. No serán los ángeles. Los ángeles, dice la Escritura, quisieran poder compartir y anunciar el mensaje de salvación. Ángeles que bien pudieran hacerlo, sino que la tarea a la iglesia para que hablemos del arrepentimiento y para que hablemos del reino de los cielos. Entonces era Juan el Bautista. Hoy nosotros somos los portadores de ese mensaje de salvación, de ese mensaje del arrepentimiento y de ese mensaje del reino de los cielos. Ahora, siempre en el versículo número 1 nosotros encontramos cuál fue el escenario de la predicación de Juan el Bautista.
Dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el Judea. Ahí no había nada en el desierto de Judea. Sin embargo, algunos estudiosos dicen que habían pequeñas poblaciones y por eso Juan el Bautista se movía en el desierto y compartía el mensaje del arrepentimiento y el mensaje del reino de los cielos. Ahora, las cosas en nuestros días, justamente en estos días, han cambiado, porque no podemos salir a lugares físicos como este y compartir abiertamente como lo hacía Juan el Bautista. El gobierno nos ha mandado que estemos nosotros en nuestras casas, por protección nuestra, por protección de los demás también. Podemos nosotros tomar una Biblia como hace 2 semanas, 3 semanas lo hacíamos, y compartir con los niños, compartir con los jóvenes, relacionarnos con ellos. Pero el escenario de compartir el mensaje de salvación ha cambiado. Esperamos que pronto podamos salir y compartir con las personas, pero hoy en día el escenario ha cambiado y ahora, por ejemplo, lo hacemos a través de las redes sociales, ¿verdad? Lo hacemos con plataformas digitales. Esa es la forma en cuanto a estos días, compartir el mensaje de salvación. No digo que no hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo. Yo animo a la iglesia, a las personas que nos están escuchando, yo sé que son inteligentes en cuanto al uso de las redes, son creativos en cuanto al diseño, y eso es lo que Dios ahorita nos está demandando. Vamos a utilizar estas plataformas para comunicar el mensaje de salvación. Yo veo algunos memes en las redes sociales creativos. ¿Por qué no utilizar ese ingenio para crear memes, para crear figuras, mensajes atractivos, dinámicos, que circulen a través de las páginas, a través de las redes, para que este mensaje pueda estar llegando a las personas que lo necesitan? Sí, realmente es necesario poder utilizar esas habilidades que el Señor nos ha dado para aprovechar que tenemos la tecnología. Y si esta situación se hubiese dado tiempo atrás, no se hubiera podido hacerlo. Ahora lo podemos hacer, podemos llegar hasta ahí donde usted está por medio de la tecnología, y eso es una bendición poder alcanzarle. A veces cuando hemos estado viendo quiénes están viendo el programa, hay más personas de lo que puede haber en la congregación. Y qué bueno, qué bueno. Es el momento de aprovechar esto. Ajá. Pero que esto nos motive, que cuando regresemos, cuando todo esto haya pasado, sigamos anunciando el Señor, sigamos siendo esa voz, como lo fue Juan. Correcto. Y luego, en el versículo número 2, nosotros encontramos el mensaje de ese portador, en ese escenario que era el desierto de Judea. Y el mensaje es lo que en esta mañana nos importa compartir. Dice en el versículo número 2, y diciendo, eso es lo que decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quisiera volverles a compartir esto. Juan el Bautista predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Persona forme parte del reino de los cielos sin que antes se haya arrepentido de su pecado. El arrepentirnos de nos lleva a ser parte del reino de los cielos. El arrepentirnos de nuestro pecado nos lleva a formar parte de la iglesia. Arrepentirnos de nuestro creyente, a ser personas salvas de una condenación. Arrepentirnos de nuestro pecado nos lleva a ser hijos de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, el reino de Dios en mi corazón no puede estar. Por eso, el mensaje del arrepentimiento es un mensaje crucial en nuestra predicación y en nuestro mensaje. Y este era el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento no tiene que ver con el remordimiento. Cuando uno hace algo malo, muchas veces uno como que se remuerde, ¿no? Dije, ay, hice mal esto.
Pero arrepentirse no necesariamente tiene que ver con el remordimiento. O el arrepentirse no necesariamente tiene que ver con el cambio de mentalidad. Aunque sí, el arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mentalidad. O sentimiento de culpa. Sentirse no es arrepentimiento precisamente. Correcto. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento tiene que ver con la renuncia de mi pecado. El arrepentimiento tiene que ver con dejar atrás mi estilo de vida, ¿verdad? Pero no dejarlo atrás con un recelo de querer. La persona que se ha arrepentido es aquella persona que ha tenido un cambio del corazón. Y ese cambio de la mente no es que él mismo se hizo ese cambio, sino que Dios hizo el cambio en esa mente. Dios hizo en ese el arrepentimiento. Y el próximo domingo vamos a ver un poquito acerca de los frutos del arrepentimiento. Aquí aparece en este pasaje. Es decir, que cuando una persona se ha arrepentido, eso nosotros lo podemos ver en la persona. Eso es evidente en la vida de la persona. Una persona no puede decir que se ha arrepentido sin que nosotros lo podamos ver con nuestros ojos, lo podamos apreciar en la vida de esa persona. El arrepentimiento es más que remordimiento. El arrepentimiento es más que un cambio de mente. El arrepentimiento tiene que ver con un estilo de vida. Me he arrepentido de mi pecado, porque eso tiene que ver con el arrepentimiento. Es decir, arrepentirme de mi pecado. Cuando yo me he arrepentido, entonces se ve en el estilo de vida de la persona. Quiero decirles, no todos los que van a la iglesia se han arrepentido. No todos los que escuchan la radio cristiana se han arrepentido. No todos los que leen la escritura se han arrepentido. No todos los que oran se han arrepentido. El arrepentimiento no tiene que ver con este tipo de cosas, aunque sí tiene que ver. No sé si los estoy confundiendo, pero el arrepentimiento se expresa más en el estilo de vida que tiene la persona. Es que aquella persona que se ha arrepentido tiene que mostrar un cambio, tiene que haber un cambio. Solo puede decir, estoy arrepentido de lo que hice y continuar viviendo así, o puede decir que se arrepintió y realmente dar frutos de arrepentimiento, muestras de que es una nueva criatura. Correcto. Entonces, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. El arrepentimiento entonces es importante para entrar al reino de los cielos. Eso lo dice Juan, por ejemplo, pero lo expresa de otra manera. Juan, verso número 3, ya aquí nos leen. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros estudiamos aquí en Mateo, cuando dice la Escritura, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, lo que está diciendo Juan es que para ser partícipe de ese reino de Dios, yo necesito arrepentirme. Ahora, lo que dice Juan es, para entrar al reino de los cielos, yo necesito nacer de nuevo. Es decir, cuando yo me arrepiento, nazco de nuevo, lo que dice Juan. Una persona para nacer de nuevo necesita pasar por el arrepentimiento. Y la persona que se arrepiente nace de nuevo. Y la persona que nace de nuevo forma parte del reino de los cielos. Entonces, esto es muy importante que ustedes sean parte del reino, miembros de ese reino de los cielos. No somos parte de la iglesia si antes yo no me he arrepentido de mi pecado. Quiero decirle esta mañana, usted ha pecado. Usted ha ofendido el carácter del Señor. Ya ha agravado al Señor a través de su pecado. Y ese pecado, dice la Escritura, a usted le ha separado de Dios. ¿Cómo puede volver nuevamente a una relación con el Señor? Bueno, por medio del arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente de su pecado
y usted pone su fe en Cristo Jesús, entonces usted nace de nuevo, dice Juan en el capítulo número 3. Este mensaje es sumamente importante porque estamos en tiempo donde no sabemos si vamos a vivir o si vamos a morir. Nuestra expectativa es de vivir. Ayer estaba escuchando un testimonio de 19 años que está en el hospital y estaba compartiendo su testimonio. Decía, yo no me cuidé, yo salí, me contagié. Y en su video ella nos animaba para que nosotros nos cuidáramos y cuidáramos a los demás. Pero aún así, con todos los cuidados que podamos tener, es probable que nosotros nos contagiemos y es probable que muramos. Y si nosotros morimos sin antes de nuevo, es decir, si nosotros morimos sin habernos arrepentido de nuestro pecado, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. O la ira de Dios está sobre usted, porque usted no ha conocido al Señor si no lo ha conocido. Pero si lo ha conocido, entonces tranquilo. Usted estará con el Señor cuando parta, si el Señor quiere que parta en estos momentos. Así es. Y siempre hay tiempo para el arrepentimiento. Mientras el corazón late, hay tiempo para arrepentirse y volverse al Señor. Ok. Ese es el mensaje que compartimos con usted esta mañana. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, el Señor está esperando. El Señor no le rechazará. El Señor está esperando que usted reconozca el pecado que ha cometido, que reconozca que usted ha fallado gravemente al Señor y que ese pecado le está separando del Señor hasta que usted venga arrepentido y humillado. Entonces usted será un ciudadano del reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra expresada esta mañana. Yo sé que hay personas que nos están escuchando que seguramente no se han arrepentido de su pecado y reconocen y saben que te han fallado, Señor. Te rogamos que tú provoques ese arrepentimiento en ellos para que ellos formen parte, Señor, de este reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que tenga al lado de sus seres queridos un excelente día. Bendiciones.